Listo. Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la charla que hicimos ayer. Para los que no estuvieron, les hacemos un simple ayuda a memoria. Nos basamos en que para tener una visión del arte de hoy tenemos que tener un proyecto de futuro. Ese proyecto de futuro se basa en nuestra interpretación del pasado. Y a través de cómo vamos cambiando nuestro proyecto de futuro es como vamos viendo las diferentes aceptaciones del pasado. Vimos cómo el arte, a través de los centros de poder, que fue Egipto, Roma, Grecia, siempre hay una etapa constitutiva, que es la que se denomina arcaico, una etapa más importante o la gloriosa, que es el clásico, y una etapa final que normalmente es cuando aquel que llega a la dominación de la técnica busca el desafío, que es lo que se llama el helenismo, pero no como movimiento, sino como en esa trilogía de la etapa final. Y numeramos diferentes tipos de arte, que era el arte del centro de poder, el arte de la periferia, el arte de, ¿cómo se llama?, del ambiente, el arte folclórico, el arte provincial y el arte antropológico autóctono. Hoy paramos en esta historia que veníamos haciendo en el Renacimiento, no en el Renacimiento, en el manierismo cuando comienza, o sea, en el descubrimiento de América. ¿Cuál fue la importancia de América en el arte de Europa? Que no es poca, tampoco es mucha. Es un cambio de visión, de cosmovisión del mundo. Y eso se vio reflejado en el arte. Empezamos con Leonardo como uno de los elementos para mostrar qué era lo que se estaba haciendo Europa, qué era lo que estaba pensando Europa en el momento del descubrimiento de América. La clase más de mayor proyecto dentro de Italia se daban en toda Europa, no era España el país más avanzado ni manejaba el centro de poder, estaban volviendo a una humanización, a lo que en el arte se ve como el hombre de Vitruvio, donde lo importante es el ser humano. Se estaba abandonando ese pensamiento medieval del Cristo Pantocrator, ese que está en las iglesias medievales, que es un Cristo que nos mira serio, que nos obliga a cumplir con las leyes, que es un fundamentalismo religioso. Volvemos a la religión para el mayor disfrute de la vida del ser humano. En ese momento aparece América. Acá tenemos más que nada para ver la humanización que se aparece en esta etapa del final del Renacimiento y el comienzo del manierismo. ¿Por qué se llama manierismo? Dale otra. Es porque ya se domina la técnica, es la última etapa o es una nueva etapa. Que es lo que primero se empezó a dominar fueron los temas de la perspectiva que se habían abandonado. Porque, como habíamos dicho, el arte no es un avance lineal. A veces ese avance del arte es un retroceso para el ser humano. Y acá habíamos reconquistado los temas del manejo de la perspectiva y vemos ya momentos de alarde de esa técnica, ¿sí? Como lo que se dio el padre Pozzo con la iglesia de San Ignacio de Roma. Esto es un techo plano y el otro, el Veronés, con uno de sus techos en Italia. ¿Por qué muestro esto? Mostrar el siguiente para que se entienda por ahí más que me he visto. Hoy se hace ese mismo arte en pintura callejera. Si uno se pone en el punto de vista exacto, ve la imagen del artista callejero poniendo la pierna dentro de la pileta. Si uno saca esa misma foto de otro momento, es un pedazo de piso pintado. Bueno, ese arte que hoy a veces nos asombra por la calle es el que se había desarrollado para 1500, que es esos techos, volví para atrás, son planos, son una cosa así. Y toda esa proyección se da a través del manejo de la técnica.
La primera, en América no había una tradición pictórica. En América había una tradición textil, una tradición de la decoración del volumen a través de la vajilla, de las piezas en oro, pero no existía lo que, y la decoración de paredes, pero para decoración no había lo que había la técnica de la pintura o el cuadro de Caballete. Eso lo trae España esencialmente, y lo trae creando las primeras academias de bellas artes en América, la de San Gabriel en Cuba, San Fernando en México, bueno, todas las academias que crean. Y las primeras escuelas que se dan en América, o sea, son de corte manierista. Pero siempre se está pintando a través de grabados que se traían de Europa. No había libertad de elegir temas, no había libertad de elegir colores, no había libertad absoluta. Solamente eran talleres para prolongar la culturización de España en América. Sí, bueno. El oro empieza a girar América hacia Europa, crea lo que se llama el estilo barroco. El barroco es una perla. La perla que no es lisa, o sea, diríamos, la perla barroca vendría a ser como una pelota de golf. Es una perla que tiene facetados, entradas y salidas. No es la perfecta, la redondeta. Esa es la perla barroca. Se le llama barroco justamente por ese motivo. El barroco empieza a romper con el plano del Renacimiento y crea la magnificencia. Crea el espacio al aire libre, que es un neto pensamiento americano. Todo el pensamiento americano religioso era sus ceremonias al aire libre. Costó muchos años poder convencer a los nativos que entraran a recintos sagrados. En México existe la existencia de la capilla posa, que son pequeñas posadas en los atrios. ¿Para qué? Para que la gente se congregue, para que se empiece a acercar a la iglesia. Y después, a través de las generaciones, acá vemos uno de los ejemplos del barroco en Roma, que también el espacio exterior es magnificente, o sea, es inmenso, y da para que la gente se acerque. Ese concepto es americano. Porque no encontramos antecedentes de esto, sino es en América. Los espacios inmensos solo se dan en América. Después se dio sí. Que es el baldaquino de San Pedro, que después del manejo de las proporciones que habíamos visto a través del manierismo, que nos parece una cosa normal dentro de una iglesia, como un adorno, tiene 6 pisos de alto, es un edificio. Si eso lo sacáramos de ahí y lo ponemos acá en la esquina, es más alto que este edificio. Y adentro de la magnitud de la iglesia parece solamente o sea, el San Baldaquino es un lugar para decir la misa. O sea, el manejo del espacio magnificente lo está dando América. No había ese espacio en Europa. Sí. Y vemos el horror al plano. Acá, en Santañense, en la Piazza Navona, vemos que tenemos un plano, una entrada, otro plano, una salida, otro plano, una entrada. Empezamos a hacer el juego de idas y venidas. Estamos sobre una recta, estamos creando un espacio. O sea, si en vez de ser liso, tendría, o sea, 1 centímetro de lado a lado, 50 metros. Con esto, si vamos de lado a lado, estamos multiplicando al doble. Pues salimos, entramos, salimos, entramos. O sea, está dando toda esa magnitud del espacio exterior con fuego. Acá es curvo, acá es recto. O sea, está la continua. El barroco da justamente como la perla. No escapa la perfección de la perla redonda.
esta la entra, sale y sigue teniendo esa atmósfera. Seguimos. Y esto es, un poco volviendo a lo de la charla de ayer, es la Catedral de San Jorge en Ragusa, que como vemos sigue siendo una iglesia netamente barroca. Pero ¿qué tiene? Esto fue después del terremoto de 1770 en 1760 en el sur de Italia. Pero como ahí estaba bajo la dominación del papado, no se hace el espíritu ni rococó, ni republicano, ni Adams, ni todos ese nacimiento que había ya, que son las emancipaciones de América y todo eso, sino que esto vuelven a ese estilo con 200 años de atraso, que era lo que habíamos dicho cuando mostramos la pintura de Gentile da Fernando. Ya todo el mundo estaba pintando maderista y él seguía pintando estilo moderno. ¿Para qué? Para que notemos que los cortes en el arte ni en la política son drásticos. Son metamorfosis que se van dando, que algunos se adelantan y otros tardan más tiempo, pero no son coincidentes en todos lados. Seguimos. Y acá vemos lo que es el proyecto americano. O sea, uno de los arquitectos españoles, Churriguera, es de los que viene con los planos a hacer iglesias en América. Pero el pensamiento artístico mexicano logra lo que es el churrigueresco. O sea, a partir de esa imagen sigue evolucionando el gusto propio. Es el primer acto de desarrollo de un gusto propio. Que vemos esta decoración colorida de mosaicos, o esta otra que no se ve con una fachada toda tallada como el Sagrario de la Ciudad de México, son elementos que no son europeos, son elementos del gusto netamente americano. O sea, dentro del concepto del barroco, porque estamos viendo las mismas columnas, los mismos diferentes planos, lo mismo que vemos en Europa, pero vemos el color que en Europa no se. O sea, la virtud colorida de América se ve y se plasma en estos dos ejemplos. Sí. Bueno, acá tenemos Santa María de Tenochtitlan, también de México. Vemos el colorido. Estos coloridos no se dan. O sea, estamos viendo cómo América, en este caso México, empieza a configurar dentro de la rigidez del estamento de dominación español, empieza la necesidad de volver a generar su propio lenguaje artístico. Sigamos. Y vamos a la pintura. La pintura del barroco toma una teatralidad. ¿Por qué? Porque la iglesia teatraliza para el convencimiento de los nuevos feligreses, o sea, en América, para la conversión. Y se da siempre en escenas que parecen de teatro, o sea, con focos, con una gran gestualidad. Pero lo que más quiero que se vea no es por ahí la pintura barroca, sino como cuando el barroco se empieza a perder el poder. Acá vemos un síntoma de la pérdida del poder, que es el que está manejando el poder lo empieza a socializar. Ese es el primer síntoma de pérdida del poder. ¿Por qué? Encontramos, cuando Roma está dando Caravaggio, que es el centro del poder, España, a ver cuál es el que toca ahora, da Velázquez, que iguala, está igualando, comparte ese poder. Y esto sí, ya estamos hablando de lo que pasa en los procesos modernos. La socialización del que tiene el centro del poder es un síntoma de debilidad. Cuando el centro del poder está fuerte, no comparte. Lo comparte cuando se empieza a debilitar. Sigamos. Rembrandt, en Holanda. Ya estamos hablando de España, Holanda, seguí con Francia, supongo que viene ahora. Estamos socializando el poder. ¿Eso qué indica? Que estamos en el advenimiento de una nueva era.
que era el final del poder del barroco con respecto al poder de lo que fue el roco. ¿Y cuál es esa diferencia? Todo el mundo dice, no, la influencia de la HNCB, de los nuevos mundos del pensamiento oriental. No. El pensamiento barroco estuvo regido por el pensamiento de los jesuitas, que es para mayor gloria de Dios. Todo el concepto de lo que se hizo, todo el concepto desde el descubrimiento, o sea, desde la conformación de América como donador continuo de bienes hacia Europa, oro, plata y todo era en función de, para la mayor gloria de Dios. No importaba que fueras esclavo, estabas trabajando para hacer la mayor gloria de Dios. Pero de repente, para 1770, 50, empieza a haber una revolución, que es aquellos que acumularon dinero no querían la mayor gloria de Dios, querían la mayor gloria personal y buscaban su vanidad. Ese es el fin del barroco. Se acabó la gloria de Dios. Empezamos de vuelta la gloria de Dios. Pasamos de vuelta del Cristo pantócrato, rígido de medieval, a el hombre virtubio, a ese renacimiento que es lo que tengo en el bolsillo me lo quiero gastar para mí y no para la gloria. Sí. Y así vemos cómo ya se empiezan los primeros vestigios del paisajismo. Esto es en Venecia, y seguimos. Y llegamos a lo que es, cómo esa socialización trae con que el rígido centro de poder lo está perdiendo. Y acá vemos David, que mucha gente considera, o no considera, se considera, y es el pintor de Napoleón. Pero David, con su estilo neoclásico, porque aquel que consigue el poder, a veces no consigue la cultura, porque la cultura no nace del poder, sino de quienes hacen el arte. Y Napoleón quería determinar per se, o por él, que él quería reconquistar la gloria de Roma, el tema del juramento de los Horacios, quería ser un nuevo renacimiento o un nuevo emperador romano. Pero este cuadro David lo va a presentar a Roma, porque como artista sigue considerando que el centro del poder del arte estaba en Roma, y no lo presenta en París, lo está presentando en Roma. Él sigue siendo un dependiente cultural, él sigue siendo una persona que sabe que el desarrollo del arte se daba en otro lugar, no donde él lo estaba gestando. Esto, Delacroix, es la primera pintura que se presenta en París, y el pueblo francés la toma como su valor intrínseco. Esto es la transferencia del arte de Roma a París. Y el pueblo francés lo toma, lo desprecia a David y lo toma Delacroix como su pintor, como su héroe nacional, como el que está manejando. Y es ahí donde París le arrebata el centro del poder a Roma. Es ahí donde empiezan todas las series de independencias de América. O sea, no es casualidad que justamente el país que da el sostenimiento ideológico a todas las independencias de América sea el que, cuando lo logra, esté ejerciendo el centro del poder. Y esto lo logra Delacroix. Continuamos. Inglaterra, que también tiene una porción de ese mundo laico, diríamos, de poder, no desprendido de Roma, porque ellos siguen con dos ejes, o sea, la religión propia, que es la anglicana, y su monarquía, no cortaron. Entonces vemos que Turner, que sí hace una revolución, pero sigue rendiendo pleitesía a Italia, sigue pintando como Guardi, o sea, no como,
O sea, eligiendo la temática de Italia. Todavía en la mentalidad inglesa, el eje de poder pasa por Italia, cosa que en Francia ya había roto. Sigamos. Y así llegamos diríamos, al impresionismo, que es cuando, que sería la etapa de mayor proyección, que es cuando se empieza a evolucionar la pintura a través de la búsqueda de nuevas formas. ¿Por qué? Porque en ese momento ya el daguerrotipo y la foto está cumpliendo ese rol que se venía cumpliendo hasta ese momento de la imagen representada. Entonces se busca la imagen reconstituida. Es el primer análisis, o sea, el impresionismo es un cuadro que se tiene que mirar de una distancia para poder ser interpretado. No es la imagen pura, es la imagen recreada por el ojo del ser humano. Entonces ya es el primer salto que pasamos de la pintura aquí al ojo. Porque si yo no lo veo del lugar que lo tengo que ver, no lo puedo interpretar. Sí. Bueno, Monet, que llega hasta principios de este siglo, que dicen que es el precursor del mundo abstracto, que no lo es, pero parte de eso representa. Sigamos. Y en la etapa ya más, diríamos, última, o sea, el helenismo del impresionismo, ¿qué será? ¿Por qué mostramos esto? Porque todo América tuvo pintores que siguieron estas líneas. Acá en Colombia, en Argentina, en México, todos tuvieron. Y todos siguieron esta última etapa, la de post-impresionismo, la del final del impresionismo. Y normalmente se lo dieron para el cambio de siglo, lo estaban dando 30 años después. Cosa que la etapa republicana, la etapa de Delacroix, fue muy simultánea. ¿Por qué? Porque las ideas de la revolución eran simultáneas. Entonces encontramos en América pintores románticos que estaban muy, casi contemporáneos. Hablar de 5 años en aquella época con los medios de comunicación era una moda, diríamos, o una tendencia bastante simultánea. Esta, que habían mejorado mucho los medios de comunicación, estaba llegando 30, 40 años después. O sea, de vuelta el centro de poder ejerció su valor y te desplazaba y te retrasaba. Sigamos. Bueno, Cézanne es el que sí él define que pintando el triángulo, el cilindro, la esfera y el cubo, se define toda la pintura. Se reduce la pintura a un hecho, diríamos, netamente geométrico, pero también es el mismo hecho que se había visto con el principio de los manieristas, que aquel que manejaba la técnica de la perspectiva podía representar. O sea, no es que dio un paso adelante, sino que había una teoría que es la puerta de lo que después fue la abstracción y la pintura. Sigamos. Y acá vemos de vuelta el caso que habíamos visto con los pintores barrocos, con Velázquez, con Deltour. Francia empieza a socializar su centro. Francia necesita que vayan extranjeros, que lo reconozcan, pero ya no es la pintura rígida de los franceses. Picasso, con el cubismo, rompe con la perspectiva. O sea, no rompe con la imagen, rompe con la perspectiva. O sea, la perspectiva es una cosa mirada, diríamos, desde un cubo y proyectada. Ahora, si yo desarmo ese cubo y pongo una panel delante del otro, termino esto, viendo imágenes de diferentes lados. Una nariz de costado, un ojo de frente, pero siempre no rompe con la imagen. La desarma y la plasma, pero se puede llegar a reconstruir, no llega a romper con la imagen. Sigamos. Kandinsky es el primero que rompe con la imagen, hace pintura. Y
abre la puerta a toda una nueva forma de ver el arte. Ahora, nosotros estamos viendo diferentes movimientos que todos van a generarse prácticamente, o por lo menos los que no se generaron, pero van a buscar reconocimiento a París. Sigamos. Otro más. Y encontramos a Duchamp. Duchamp es el típico ejemplo de ya lo que se consideró la ruptura del arte, que es el dadaísmo. Pero esta forma de arte indica el nihilismo, el descreimiento, la falta de fe. Estamos hablando que esto se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando de trinchera a trinchera se tiraba gas venenoso, donde se hacían masacres inhumanas, una guerra que no estaban preparados. Él refleja eso como el fin del arte. Él dice, se acabó. La palabra Dada es una palabra de sorteo, abren un libro y con el dedo. O sea, no es un pensamiento a priorístico. Él plantea la destrucción del arte y lo descontextualiza totalmente. Sigamos. Pero se termina la guerra y nacen los nuevos pensamientos. De Italia, un movimiento muy importante, muy valioso para las artes plásticas. Lamentablemente adhieren todos al fascismo de Mussolini. Pero si uno lee sus escritos, son muy lúcidos, que hablan del porvenir, de lo que es el futuro, la máquina, que está reflejando un poco lo que fue el pensamiento del hambre que había dejado la Primera Guerra Mundial con el proyecto fascista de repartir comida para todos. Estamos en la nueva gloria. Pero a su vez también los italianos, con ese pensamiento, van a buscar la homologación en París. O sea, estamos diciendo que el arte seguimos siendo París. Sigamos. El último de todos estos movimientos, que tendría que haber sido anterior, porque realmente el último, por cronológicamente, tenía que ser el dadaísmo, que es el final, la destrucción. Bueno, pues el último es que es Magritte, o no, es el movimiento surrealista. En este caso estamos viendo Magritte, que se basa casi en ese momento en la novedad de las teorías de Freud y del pensamiento onírico y todo lo que era el pensamiento del ser humano, del subconsciente del ser humano. Estamos viendo que estamos basando muchas teorías, muchos pintores chavismos italianos, rusos, españoles, acá vemos belga. Estamos viendo que franceses no están. Todavía tienen el centro del poder, pero no tienen generación de poder. Otro ruso, Malevich, que esto es cuadro blanco sobre fondo blanco. O sea, no van a ver mucho, porque es blanco sobre blanco. Que es el primero que hace pintura abstracta plana o geométrica. No es el primero fue Kupka, que es un checo, que ya lo hace como geometría. Él lo hace como geometría. Pero Malevich y con todos los rusos empiezan apoyando la revolución socialista, la revolución soviética. Después terminan emigrando porque el estalinismo da una nueva visión del arte que es napoleónica, o sea, Mersa neoclásica. Da otra más. Kirchner, que tiene el mismo nombre que mi querido presidente, que es el expresionismo alemán, otro de estos movimientos que están surgiendo en Europa. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando surgían todos estos movimientos, está denotando la pérdida de poder. Francia había perdido el poder. Francia, cuando necesitan que Estados Unidos entre en la Primera Guerra Mundial para poderla ganar, porque si no era un
desastre de continuidad. Si no entre Estados Unidos era como un empate de muerte, una continuidad de la muerte. Pero cuando se hace la firma de paz, que se hace en un vagón de Versalles, el presidente Wilson se retira porque se da cuenta de que tanto Inglaterra como Francia, antes Italia, que después cambia de lado, no entendieron cuál era la nueva proyección del mundo y quién era el hombre poderoso. Los europeos creían que todavía Estados Unidos era otro elemento de América que viene para que nosotros sigamos siendo el centro del poder. Y Estados Unidos no iba a Europa a hacer la guerra para ser el centro del poder. Iba para ser elegido el centro del poder. Por eso cuando se firma la paz que crea la Segunda Guerra Mundial, por eso después Hitler la hace rendir a Francia y dinamita el vagón de Versalles, el presidente Wilson en su enviado se retira. Pues se dan cuenta, es el minuto que empieza la Segunda Guerra Mundial. Se dan cuenta que no entendieron nada. Pero no entendieron nada los políticos. Los artistas lo están entendiendo, lo están reflejando. Por ahí no conscientemente, pero se está reflejando. El proceso está. El proceso hay que saberlo leer. Por eso digo, si el futuro se sabe no leer el pasado, vamos a entender lo que nos va a pasar. Otra vez. Y esto es el movimiento Mahdi, que es el primer movimiento que se da fuera de Francia. Es el primer síntoma de esa decadencia de Francia para asumir, perdiendo su liderazgo. Mahdi quiere decir materialismo dialéctico. Es un pensamiento que venía del constructivismo ruso. Es un pensamiento, materialismo dialéctico es una modificación que hace Stalin del pensamiento del materialismo histórico de Marx. Y este grupo de artistas rioplatenses, porque hay argentinos, inmigrantes extranjeros en Argentina y uruguayos, crean con la ruptura de la ortogonalidad del cuadro. Hasta este momento siempre el cuadro se pensó en un rectángulo, en un cuadrado o en un tondo, siempre una figura geométrica bien definida. Por primera vez el movimiento Mahdi, que es del año 45, hace una ruptura geométrica con la ortogonalidad del cuadro. A ver si pasamos algunas obras. Acá tienen. Rodolfus es uruguayo, Carmelo es uruguayo y Julia es argentina. Pero estamos viendo cómo esta ruptura que se da, que es la primera ruptura que se da fuera de Francia, no busca la homologación de Francia, se da en uno de los proyectos en ese momento más importante de América, que era el Río de la Plata. Ahora, ¿qué es lo que después vamos a rescatar esto? Cómo el centro del poder, cuando cambia el poder, no reconoce la periferia, lo que es cuando veamos al final el arte de la periferia. ¿Sí? Y acá vemos cómo también en América se está creando con proyección de futuro, que es Guadalupe Posada. Guadalupe Posada es un grabador mexicano que también rompe, esto es de fin de siglo, pero rompe del fin del siglo XIX, con la visión europacentrista. No solo, sino que elegí esta escena, que es la escena de los muertos, que ahora Estados Unidos nos vende como que es el Halloween. El Halloween no es Halloween, es el Día de Muertos mexicano. Es una fiesta exacta de los aztecas, que se va a comer dulce y repartir dulce con los muertos. Y si no vayamos a los testimonios de los diarios, que hoy en internet hay algunos que ya tienen 100 años de historia, ¿en qué lugar de Inglaterra y de Irlanda en el año 1900 o en 1880 hay vestigio del festejo de Halloween? No hay ninguno. En México se estaba festejando, todo el pueblo festejaba con dulces el Día de los Muertos. Iban a bailar y a compartir con los demás. Pero que el centro del poder no va a reconocer nunca a quien le robó. A él se lo va a negar. Va a compartir con nosotros.
pero al que es robado lo va a negar, porque tiene que reconocer su robo. Y este es uno de los primeros robos del arte que está por venir. Lo vemos acá, que Diego Rivera, cuando hace este cuadro, o reconstruido, el original se perdió en el terremoto, de México, que pone Paseo en la Alameda, se llama, y está pasando con Catrina. Catrina es este personaje de muerto que se usa. O sea, ellos tienen continuidad. Uno puede ir y ver que tiene continuidad. En otro lado no. Yo en la Argentina, con vinculación familiar en el campo, había en la comunidad donde tenía campo, era San Antonio de Areco se llama, y está los vascos y los irlandeses. Y nunca vi festejar Halloween. Sí festejábamos San Patricio hasta que la cerveza se nos salía por los oídos, pero nunca se festejó. Entonces no me vengan a contar cuentos que yo no, porque eso los cuento yo no lo quiero. Sigamos. Y este es el mural que hace Rivera en el Rockefeller Center en Nueva York, que se lo deja pintar, pero como tenía la representación de Carlos Marx como un hombre importante, le paga la obra y se la destruye. O sea, no existe más. Entró una sola vez Rockefeller a su Rockefeller Center, que existe hoy en la Quinta Avenida frente a San Patrick. No existe porque lo vio, dijo que lo repintara. Él dijo, no, este es mi obra. Dijo, ¿y este quién te la da? ¿Será tu obra? Y lo mandó a destruir. Es una obra destruida solamente por el hecho de que no le gustaba que estuviera la cara de Carlos Marx en su obra. Pero ¿qué demuestra? Que sí Estados Unidos estaba sufriendo el embate del pensamiento de los moralistas mexicanos, que sí lo conocían, que sí sabían desde Catrina para robarle el Halloween, y que sí sabían que la pintura y toda la teoría de Vasconcelos, cuando plantea cómo se tiene que hacer. Vasconcelos es el intelectual que junta a los muralistas mexicanos y le da la magnitud de su pensamiento y de su proyección. Siendo él un pensador cristiano, católico, no le importó que los grandes pintores mexicanos fueran todos marxistas, porque él amaba México y sabía que si reconquistaba ese gesto que usó la primera Iglesia Católica de involucrar al feligrés en el aprendimiento, porque eran analfabetos en la época medieval, el conocimiento y la participación de esa pared iba a formar la conciencia para que se pudiera proyectar hacia el futuro. Ese pensamiento busca Orozco, Sequeiro, Rivera y todos los grupos de mexicanos, de muralistas, pero Estados Unidos, que ya toma conciencia, lo niega. No solo, sino que destruye la obra cuando no le conviene. Sí. Y ya acá empezamos a lo que mañana va a ser la última etapa, que es la socialización de la pintura en Europa. Ya no es más buscar la hegemonía de París. Ya nadie busca la hegemonía de París. Dentro del informalismo, cada país pone y planta su informalismo, su pintor informalista. Esto es Italia con Burri. Seguimos mostrándolos. Saura en España. Seguí. Yoshihara en Japón. Jackson Pollock en Estados Unidos. Y acá vemos que ya esa socialización que había empezado con los movimientos del principio del siglo y esa ruptura de no reconocer París que se había dado en el Malí, acá ya todos son patronos. Cada uno cree que su país es el que viene. Y había un país que ya estaba.
Y acá lo pongo a Jackson Pollock pintando, que es el famoso dripping, que es el recorrido de la tela en estado de trance, en estado de coso, que sale de qué? De la introspección de la pintura autóctona americana y los indios navajos, que son todos los textos de los conceptos. Jackson Pollock no lo reconoció, sí lo reconoce, conocerlo todo, pero todo lo que Vasconcelos dice, la introspección de la pintura de los ancestros americanos, lo arman para tomar su centro. Acá se están planteando Estados Unidos, que ya tiene la ideología que le faltaba, la ideología que toma de México para asumir el centro. Y con Jackson Pollock crea algo que no lo se da cuenta ninguno de los demás, que es la comercialización, que es la espada, el poder de la plata, que es lo que Estados Unidos va. Y eso es lo que pasa al siguiente, vamos a charlar mañana. Es un adelanto. Eso son canicas, no sé si acá las llaman canicas, y eso es un paraguas. Bueno, para las clases de derecha y altas de la Argentina, un bolita es un boliviano y un paraguas es un paraguayo, porque los consideran razas inferiores. Bueno, ese pensamiento es el que primaba en Inglaterra con respecto a la tropa que fue nuevamente a salvar a Europa en la Segunda Guerra Mundial. La tropa norteamericana, dentro de sus vituallas, de sus uniformes y de sus pertenencias, tenía chocolate y chicle de macar. Y como vivían comiendo chicle, los ingleses dicen, ahí viene la cultura pop del globo que hacía ruido. Era un medio despreciado, o para despreciar a los hermanos americanos. Y esta pintura de un pintor inglés, Hamilton, que demuestra que acá tiene el lollipop, o sea, el caramelo, ¿no? Que se llama Todo lo que nos debería tener, y está reflejando la sociedad que ansía tener los europeos después de una posguerra bastante dura, que ahora les vuelve sus 7 vacas flacas, y muestra los artículos del hogar, o sea, un símbolo de Chevrolet, una grabadora, todo lo que desea el mundo moderno. Este cuadro reflejó lo que decía el mundo moderno. No es el primer cuadro que pone la palabra pop. Ya hay varios. Pistoletto, que es un hijo de inmigrantes italianos en Inglaterra, también lo usa. Pero estamos viendo que es la sociedad que querían tener. Y ya la habían perdido. Era la sociedad de bienestar. Pero eso va a ser tema de la última parte que largamos, para ver cómo Estados Unidos asume el poder y cómo ese poder es ejercido hoy y cómo es el arte que viene en el futuro. Muchas gracias.